Una mujer con mucho poder. Una mujer con mucho poder que hace que el resto del mundo le tenga miedo. Que incluso la propia OTAN, ese grupo del Tratado del Atlántico Norte, países poderosos, no quieran que esta mujer, Ursula von der Leyen, sea la secretaria general de este organismo. Que no preside este organismo porque haría mucho menos daño como presidenta de la Comisión Europea, que ya le ha hecho un gran daño a la Unión en su conjunto, pero no la quieren, por supuesto, no la quieren en la OTAN. Tan es así que incluso Olaf Scholz tuvo que decir no, no lo voy a permitir. A la persona que quieran, menos a ella. ¿Cómo es trabajar con Ursula von der Leyen? Que todo el mundo considera que haría menos daño si repitiera el puesto de jefa de la Comisión Europea en lugar de secretaria general de la OTAN. Porque seamos honestos, en este último caso la situación política sería menos estable e incluso temen de que ella pueda llegar a crear una tercera guerra mundial. Y aún así le confían la presidencia de la Unión Europea. La jefa, Ursula von der Leyen, ha confirmado que va a solicitar su candidatura para cumplir el segundo mandato en este puesto. De hecho, el diario Die Welt citó fuentes propias, comunicó anteriormente que el canciller alemán Olaf Scholz a finales del 2023 se habría pronunciado en contra de nombrarla secretaria general de la OTAN porque recordemos que Jens Stoltenberg, a pesar de que ampliaron su mandato por lo menos hasta octubre de este año, se tiene que ir. Jens se tiene que ir este 2024 y era necesario escoger a un nuevo secretario general de la OTAN. Surgieron varios nombres, entre ellos el de Úrsula, pero definitivamente Olaf Scholz dijo no podemos permitir que esto ocurra porque realmente vamos a parar en una guerra. Si ella es secretaria general de la OTAN, vamos a acabar en una guerra. Alemania no quiere salirse de la OTAN, eso sí es algo que han dejado muy en claro, pero incluso podría llegar a surgir la posibilidad de que Alemania se salga del Tratado del Atlántico Norte si Ursula von der Leyen llega a la Secretaría General. Cierto es que es mucho mejor que ella esté a la cabeza de la Comisión Europea que de la OTAN, porque es totalmente pro-ucraniana. Se ha dedicado los últimos 2 años a este modus en el cual colocan a Ucrania como si fueran lo mejor del mundo, como si el presidente Volodymyr Zelensky fuera la persona más increíble del planeta, casi el héroe del mundo. Ella anda llevando prácticamente la insignia con la imagen de la bandera ucraniana a todos lados a los que va y mantiene muy buenas relaciones con Zelensky. La situación política sería mucho más inestable, indeterminada. No sabrían realmente los líderes que conforman este tratado si realmente se está creando una guerra entre Rusia y Occidente o es una guerra que estaría moldeando la propia Ursula von der Leyen para seguir apoyando a Ucrania, para que finalmente ya todos estén en contra de Rusia, porque ella ha manejado una postura total y completamente en contra de Rusia, sin posibilidad de diálogo, sin creer ni una sola palabra que sale de los labios de Vladimir Putin. Nada, no quiere tener nada que ver con Rusia. Y apoya extremadamente a Zelensky, a tal punto que tiene a la Unión Europea hundida en la miseria porque no hay otra forma de describirlo. Tienen crisis económica, energética, de seguridad alimentaria, crisis de costo de vida, en fin, todas las crisis que se puedan registrar en un país, todos los miembros de la Unión Europea lo tienen en este momento porque Ursula von der Leyen se ha encargado de mover todos los recursos de los países de la Unión Europea a Ucrania. De una u otra forma, pero sigue ayudando a Ucrania.
Y mientras vemos caos, escándalos, manifestaciones por parte de ciudadanos, de agricultores, de ganaderos, de todos los ciudadanos que quieren que la situación económica mejore para esta región. Pero Ursula von der Leyen está mucho más enfocada en seguir ayudando a Ucrania. Por eso es muy difícil colocar a una mujer así, que está completamente cegada por Zelensky, por Ucrania, en una posición, en un cargo que podría desencadenar en una guerra, que podría desencadenar en un conflicto mundial. Algo para lo que ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni los miembros de la OTAN están preparados. Lo perdieron prácticamente todo apoyando a Ucrania. Y no lo quieren reconocer. Eso quizás sea afortunado. La situación política sería mucho más inestable y el mundo se acercaría más a una guerra mundial si ella llega a ocupar este puesto. El quedarse en la Comisión Europea quizás podría generar menos daño para el mundo en su conjunto, ya hablando de una guerra mundial, en lugar de únicamente afectar a la Unión Europea, como está ocurriendo actualmente, que finalmente también sería una situación lamentable para la Unión Europea, pero, como dicen varios expertos, sería el menor de todos los males. No se vislumbran otros pretendientes a ocupar el cargo. Sí suena este ministro Mark Rutte, pero a pesar de todo, no es probable que llegue todavía a ser el candidato oficial. Necesita un poco más de apoyo. También estaba sonando por parte de Estados Unidos colocar a esta ministra de Estonia, Kala, pero están utilizando a Estonia en este momento para enviar recursos económicos a Ucrania. De los recursos congelados, de los activos congelados de Moscú, lograron liberar 500 millones de dólares y precisamente eso es lo que esperan entregarle dentro de poco a Ucrania por parte de lo que sería Estonia. Le entregan los recursos a Estonia y ellos van a fingir que se los dan a Zelensky para la recuperación del país, para reparar todos los daños que han ocasionado este conflicto entre Ucrania y Rusia, pero tampoco es una garantía de que los recursos realmente sean utilizados para ello. No se vislumbra otro pretendiente para ocupar el cargo de la Secretaría General de la OTAN y mucho menos se presume algún nuevo contrincante que pueda llegar a tener Ursula von der Leyen para suplirla como presidenta de la Comisión Europea. También es muy poco probable que von der Leyen quede relevada como resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, pese a los casos de corrupción en las que estuvo involucrada. Pero este tema, a pesar de que muchos consideran que el Parlamento Europeo no va a cambiar tanto, de acuerdo con diversas encuestas que no tienen absolutamente nada que ver con los gobiernos actuales, estas encuestas se hacen principalmente a los ciudadanos que hoy se manifiestan, a los ciudadanos que hoy dicen ya basta de la guerra, hay que enfocarnos en la Unión Europea y no en otros países. Precisamente son estos ciudadanos que ya no tienen para comer, que no tienen recursos, que no les alcanza, quienes ya no quieren votar por los gobiernos actuales. Y puede dar una sorpresa el Parlamento Europeo a mediados de este año cuando se realicen las votaciones. Todo puede pasar, absolutamente todo. La reelección de Ursula von der Leyen no impactará tampoco en la presión que se ejerce sobre Hungría. Sobre todo haciendo hincapié a que esto va a depender solo de los resultados de las elecciones del Parlamento y Hungría se ha estado ganando, digámoslo así, se ha estado ganando el respeto, el entendimiento de los ciudadanos en general de toda la Unión Europea, de aquellos que están cansados de la entrega de recursos prácticamente ilimitados a Ucrania por parte de Úrsula. Aquellos ciudadanos que están hartos y que consideran que el mensaje de Hungría de dejar de pensar en Ucrania y empezar a enfocarse en los países de la Unión Europea que tienen crisis económica sería lo mejor. Y quizás todo esto pueda realmente empezar a mover un poco el Parlamento y la situación política que vive actualmente la Unión Europea, que al mismo tiempo le permitiría a Ursula von der Leyen ser retirada de este cargo. Eso es lo que la mayoría espera,
que Úrsula no quede en el cargo de presidenta de la Comisión Europea. Pero, repito, es una mujer poderosa. Finalmente es una mujer muy poderosa y por eso su cargo nuevo o repetitivo sería seguir como presidenta de la Comisión Europea independientemente del resultado del Parlamento o ser la secretaria general de la OTAN. Sería el siguiente paso, el brinco que podría realizar ella sin perder el poder que tiene actualmente, porque lo hemos dicho en algunas ocasiones, a veces cuando un político, un funcionario toca esa pequeña bolita de poder, a veces se sube a la cabeza. Y definitivamente esta Ursula von der Leyen ha dejado mucho que desear en su presidencia de la Unión Europea. Y si llegara en el cargo de la OTAN, definitivamente la situación sería muy complicada. La presión sobre Hungría depende de la nueva composición del Parlamento Europeo. Si sigue estando en mayoría la izquierda liberal o si se produce un cambio en dirección un poco más conservadora, y es lo que de acuerdo con muchas encuestas podría ocurrir, porque la mayoría de los ciudadanos ya no está muy de acuerdo con las acciones que están realizando los actuales gobiernos. Si quedan elegidos los políticos que no critican mucho a Hungría, en particular en el tema de la inmigración, entonces Úrsula no podrá hacer mucho contra Hungría e incluso podríamos ver una nueva fuerza en Víctor Orbán, porque ha declarado, sobre todo en numerosas ocasiones, que la política de los dirigentes actuales de la Unión Europea está muy lejos de los intereses de los ciudadanos o de la gente sencilla, como él señala. Sobre todo cuando vemos las manifestaciones de los agricultores, de los ganaderos, cómo prefieren el grano barato ucraniano, cómo prefieren que el cultivo, todo el mercado de los ciudadanos de Francia, de Alemania, de Países Bajos, de España, se vayan prácticamente a la basura y quedarse con un par de granos que les entregue Ucrania. Definitivamente la situación es complicada y son precisamente los ciudadanos que hemos visto manifestándose los que van a acudir a votar. No únicamente aquellos que conforman el Parlamento, no únicamente sus seguidores. Va a ir el pueblo de la Unión Europea y son ellos los que ya están hartos de la situación económica que viven. Esperemos que conforme vaya avanzando el tiempo, veamos un panorama un poco más amplio de la situación electoral en la Unión Europea y sobre todo ver qué puede llegar a ser Ursula von der Leyen para continuar o para mantener el poder. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.